Je veux remercier l'ensemble des Françaises et des Français. Quiero agradecer a todos los franceses que en primera vuelta y ahora confiaron en mí y en nuestro proyecto por una Francia más independiente, por una Europa más fuerte. Mediante inversiones y cambios profundos continuaremos dándole progreso a todos, mejorando la creatividad, la innovación en nuestro país y para hacer de Francia una gran nación ecológica. Et pour faire de la France une grande nation écologique. Con esas palabras celebró ayer Emmanuel Macron su victoria en el balotaje ante la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen. El actual presidente logró la reelección con el 58% de los votos y se convirtió en el primer mandatario francés reelecto desde 2002. Líderes de la Unión Europea celebraron su triunfo. Gana la democracia, gana Europa, dijo por ejemplo el presidente español Pedro Sánchez. Sin embargo, el récord logrado por Le Pen, que llegó al 41% de los sufragios, sumado al alto porcentaje de abstención, encendió las alarmas y abrió un manto de dudas sobre qué ocurrirá en junio en las elecciones legislativas. Vamos a profundizar en qué dejaron estos resultados y en qué puede venirse. Estamos para eso en diálogo con nuestro habitual colaborador allí en París, Rafael Mandresi. Rafael, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes para vos. Hola, Romy, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. ¿Cansado? No tanto porque terminó temprano todo, ¿no? Sí. A las 8, cuando cerró el último circuito de votación, ya estaba la proyección, que fue prácticamente el resultado final. Y de todas maneras, con la diferencia que se planteó, ya no quedaban muchas dudas, ¿no? Te iba a plantear, a ver, Macron está claro que era el favorito y cumplió, digamos, aunque un aspecto que se resalta es que la diferencia entre él y Le Pen fueron menos que en 2018, ¿verdad? Macron pasó de haber tenido en aquella oportunidad, en 2018, 66% al 58% de los votos ahora. Sí, la diferencia fue menor, aunque fue mayor de la que se medía en las encuestas en los días inmediatamente posteriores a la primera vuelta. Es decir, que fue ampliando la ventaja que tenía hasta llegar a este 58%. Y es una distancia menor que hace 5 años. Una de cuyas explicaciones es muy simple, que justamente pasaron 5 años en el gobierno. Es decir, hay allí, entre otras razones que quizás hayan jugado, pero muy probablemente el efecto del desgaste también de un periodo de un mandato completo. Otro aspecto que se resalta para ver el resultado tiene que ver con que está bien, la diferencia fue menor que esa oportunidad. En el medio vos decís claramente, ¿no? Pasó un gobierno y el poder siempre desgasta. Pero sí, en esta oportunidad, bueno, Macron logra la reelección cuando era algo que no se lograba desde 2002, ¿verdad? Que un presidente francés fuera reelecto. ¿Eso también es algo que se está destacando allí mismo en Francia? Sí, por supuesto, pero hay más. En realidad, es la primera vez que un presidente es reelecto con un gobierno de su mismo partido. Es decir, porque recordemos que en Francia ha habido momentos en los que el presidente y el primer ministro no eran del mismo partido, los periodos llamados de cohabitación. Para encontrar un caso como el de esta elección, es decir, donde el presidente con un gobierno de su partido es reelecto, hay que remontarse a 1965, con la reelección de De Gaulle. Es decir, que efectivamente, desde ese punto de vista, es un hecho inusual y que merece subrayarse. Bien, interesante ese dato. Después, Rafa, hay un aspecto a considerar. Vos me decías antes, la diferencia al final está bien. Si se compara con la anterior elección, es menor, pero terminó siendo mayor la diferencia en relación a lo que se preveía, ¿no? A lo que estaban indicando algunas encuestas. En ese sentido,
¿Fue determinante, por ejemplo, el último debate en el que Macron, digamos, utilizó a su favor, entre otras cosas, las conexiones de Marine Le Pen con Vladimir Putin? ¿Eso pudo haber incidido? ¿Cómo se analizó? Es siempre muy difícil saber cuál es el peso que puede tener un debate, y en particular dentro de un debate algún aspecto específico. Es posible que haya tenido alguna incidencia. Creo que de todas maneras lo que termina ampliando la diferencia es que mucha gente a quien no le gusta Macron terminó finalmente resignándose, por decirlo así, a votar por él para votar contra la extrema derecha. Es decir, que tanto el resultado como la evolución de las intenciones de voto y por lo tanto ese ensanchamiento de la diferencia entre uno y otro, yo lo atribuiría fundamentalmente al rechazo que provoca en mucha gente la perspectiva de la ultraderecha en el poder, y por lo tanto gente que habría tal vez decidido no ir a votar y abstenerse, finalmente lo hizo para apoyar a un candidato que no era el propio y que tampoco apoya en términos ni de su programa ni de sus ideas. Aún así, la abstención fue muy alta, de todos modos, ¿no? Bueno, ese es otro dato que se resalta, ¿no? La abstención fue muy alta. Desde 1969 no se daba una abstención tan alta, ¿no? Tan importante. Exactamente, sí. Y eso a pesar de que estaba en juego esto que vos señalabas, ¿no? Recién cuando hablábamos en la tanda me decías, yo te preguntaba a propósito de los festejos de Macron que se veían, bueno, se veía en pocas personas para lo que era un escenario donde él iba a hablar y que tenía la Torre Eiffel atrás y demás, ¿no? Y vos me decías, bueno, es que primaba ahí en todo caso el poco entusiasmo y el alivio, en todo caso, que no hacía que los votantes fueran a festejar. Pero de esto en particular, ¿qué lectura haces de quienes se abstuvieron directamente y lo que significó esa cifra en particular? Bueno, llegó el 28% la abstención, y yo lo que no hay números, o por lo menos yo no lo conozco, respecto de cómo se compone ese 28%, es decir, en relación a gente que haya votado por otros candidatos en la primera vuelta, aunque probablemente haya muchos de los abstencionistas de la segunda vuelta que ya habían sido abstencionistas en la primera. Uh-huh. Es interesante tener en cuenta porque manejamos 58-41 o 58,5, 41,5 como el resultado final. Si se toma en cuenta el total de los electores, uh-huh, es decir, incluyendo allí ese 28% de gente que se abstuvo, más un 6 y pico por ciento de voto en blanco, más un 2% de votos anulados, en realidad esos porcentajes se transforman en 43,5 y 22,4. Es decir que sobre el total del electorado, uh-huh, los votos para Macron fueron poco más de 43 y los votos para Le Pen poco más de 22. Ahí se tiene un paisaje algo distinto, y también creo yo bastante esclarecedor de cómo terminó en el fondo distribuyéndose la opinión del electorado francés ayer, claro, en las últimas semanas y desembocando en la elección de ayer. Veíamos los resultados hasta ahora del lado de Macron, digamos, y en particular este dato de la abstención. Pero si vamos a Marine Le Pen, recordemos, a ver, en las elecciones pasadas había logrado 33% de los sufragios, ahora dijimos 41,5 aproximadamente, o este otro porcentaje que vos señalabas, considerando el total. O sea, está bien, no ganó, pero está cada vez más cerca de ganar, ¿no? Veía un análisis que hacía el New York Times, por ejemplo, planteaba, Macron pudo conservar la presidencia, o puede conservar la presidencia, pero Le Pen ya ha ganado por justamente este crecimiento que ha logrado en relación al anterior periodo, ¿verdad? ¿Cómo lo lees vos a este resultado para ella?
Sí, yo matizaría la afirmación, la afirmación de que Marine Le Pen ha ganado. Por haber mejorado su registro de hace 5 años. La extrema derecha en Francia crece de manera ininterrumpida desde hace décadas. Es decir, es un movimiento progresivo que, por lo menos a lo largo de lo que va del siglo XXI, ha mostrado siempre, elección tras elección, y en particular en las elecciones presidenciales, una presencia considerable y creciente de la extrema derecha. Es decir, yo no estoy seguro de que sea un mérito que deba atribuírsele este aumento en la votación, que deba atribuírsele fundamentalmente a la candidata, sino quizá a procesos de más largo aliento, que no quiere decir que sea inexorable y que ese crecimiento siga produciéndose hasta que algún día lleguen al poder, porque, entre otras cosas, juega el sistema electoral francés que hace que eso sea más complicado que en otro tipo de organización institucional. Pero, en todo caso, es sin duda un porcentaje muy alto. Sin duda, pensar que hay casi 42% de los votos emitidos, digamos, o un 20 y pico % del total del electorado que apoya a la candidatura y al programa, por lo tanto, de Marine Le Pen, es un dato significativo, pero insisto, que tiene su historia, y que tiene una curva ascendente, más o menos pronunciada, desde hace ya muchos años. Que hay que leerla como el descreimiento en la política, por ejemplo. O en la política más tradicional, digamos. Sí, eso sin duda. Tiene que ver con la capacidad de lo que antes se llamaba Frente Nacional y ahora se llama Agrupación Nacional, pero que en el fondo es el mismo partido, de los tiempos del padre de Marine Le Pen a los tiempos de la hija, de estructurarse territorialmente. Es decir, se han logrado implantar territorialmente con una capilaridad fina, tiene militancia. Yo creo que esos son elementos que también juegan en este asunto. Es una consecuencia, además, del efecto que provocó Macron cuando irrumpió en el paisaje político. Es decir, pulverizó a los partidos tradicionales. Sí, claro. Lo hablábamos con Emiliano hace algunos días. El Partido Socialista en la primera vuelta llegó a 1,7% de los votos, y la derecha clásica o derecha republicana no llegó al 5%. O sea, cuando alguien quiere realmente oponerse a Emmanuel Macron, no tiene a dónde ir, salvo a la extrema derecha o a esta nueva recomposición de la izquierda en torno a Jean-Luc Mélenchon, pero que no termina de instalarse efectivamente. Es decir, que la explosión del sistema de partidos tradicionales franceses también es una de las explicaciones del crecimiento de Marine Le Pen y de su partido. Rafa, el otro día cuando hablamos contigo, cuando Emiliano te entrevistaba, después de la primera vuelta en las elecciones, nos contaba y nos contaste en realidad cómo llega Macron, cómo llegaba a esta instancia, ¿verdad? Pero ahora, mirando para adelante, ¿qué es lo que ha propuesto, digamos, en este segundo periodo? ¿Qué es lo que se va a poder ver concretamente? Bueno, es difícil de decirlo antes de las elecciones parlamentarias. Porque eso va a determinar los márgenes de acción del próximo mandato. Recordemos que ahora nomás, ¿verdad? Estamos hablando de junio. Sí, el 12, también son a 2 vueltas, el 12 y el 19 de junio, porque son a 2 vueltas porque no hay representación proporcional. Ese es un dato muy importante. El
es totalmente diferente del poder legislativo en Uruguay. Es voto por circunscripción y el que gana se lleva todo. Eso hace, por ejemplo, que la extrema derecha tenga hoy, en esta legislatura que está terminando, 8 diputados en un total de 400. Que no guarda ninguna relación con su peso electoral en términos de elecciones presidenciales. Ujú. Hay que ver qué resultado arrojan las elecciones parlamentarias para ver si Macron tiene una mayoría propia o no, y eso, por supuesto, que va a modificar la posible profundidad o la factibilidad mismo de algunas de las ideas que tenga. De hecho, no hay propuestas demasiado precisas, excepto una reforma de las pensiones, Ajá. Que fue uno de los asuntos que se debatió en campaña. Lo demás son proyectos que son más bien orientaciones programáticas. Lo escuchamos en el comienzo hablar de una Francia más verde, bueno, un énfasis más fuerte en los asuntos ambientales, pero sin que eso se aterrice en iniciativas por el momento, ¿no? En iniciativas específicas y después está la otra vertiente, que es la vertiente internacional, la vertiente Unión Europea, que era uno de los puntos de fractura más importantes, por supuesto, entre ambos candidatos. Y en ese sentido, lo que puede sin duda esperarse es la continuidad y tal vez el refuerzo de un énfasis de Macron en la consolidación del bloque europeo y del intento de asumir el liderazgo europeo ante, por un lado, la partida de Merkel y por otro lado, el Brexit. Ese es el otro andarivel por donde las cosas son relativamente previsibles y además fueron también uno de los ejes principales de la campaña de Macron. Si vamos a lo que cabe esperar de su gobierno, él ayer, por lo menos en el discurso, lo escuchamos hoy a lo largo de la mañana, fue muy insistente en que, ahora gobierna para toda Francia, ¿no? Y que va a contemplar también, entre otras cosas, a quienes no lo votaron o quienes directamente se abstuvieron, ¿no? A quienes no logró conquistar, como dijo él. En ese sentido, ¿se puede venir algún cambio? O sea, ¿tiene el desafío de unir a un país partido, Macron? ¿Esto puede llevarlo a un giro más hacia la derecha, quizás? ¿Cómo lo ves vos? Que tiene el desafío de unir a una sociedad que está muy, muy dividida, eso no hay duda. La idea de, voy a gobernar para todos, se suponía que también en el periodo pasado gobernaba para todos. Uh-huh. Y la afirmación de escuché el mensaje de las urnas, eso por supuesto tiene que ver con la situación, con la coyuntura política, que insisto, puede ser muy otra en función del resultado de las elecciones parlamentarias. Yo no estaría tan seguro de que esa intención permanezca tan firme y tan rotunda en la medida en que llegue a tener una mayoría parlamentaria propia. Es decir, creo sí que tiene en su propio interés tiene una responsabilidad en hacer bajar la crispación que estas elecciones han podido mostrar, porque no solamente se trata de elecciones, también están los movimientos sociales que ya conoció en su mandato anterior, como el de los chalecos amarillos, es decir, que hay otros factores que le convendría
considerar en ese espíritu de unidad y de cohesión de la sociedad francesa. Rafa, vos decís en todo momento que bueno, que está muy condicionado qué es lo que pasa de acuerdo a cómo le vayan las legislativas, ¿no? Y en algún momento lo mencionaste, profundicemos ahora en eso, ¿no? Además de Le Pen, el candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que algunos eso, ¿no? Califican como de extrema izquierda y que recordemos, fue el tercero más votado en la primera vuelta, con muy poca diferencia en realidad con Le Pen, celebró ayer que ella perdiera. Pero a la vez dijo que Macron es el peor presidente de la Quinta República de Francia, es decir, desde que se instauró el actual régimen en los años 50. Y Mélenchon lanzó ayer mismo su campaña para lograr la victoria parlamentaria y en caso de que suceda, podría convertirse así en el primer ministro. ¿Lo ves con posibilidades reales? ¿Qué puede pasar en ese sentido? En realidad creo que no, que las posibilidades son muy remotas de que algo de eso ocurra. Lo que dijo Mélenchon es que Macron era el presidente que había sido peor elegido de la Quinta República, lo cual no es cierto. No anda lejos, es el segundo. Pero el peor elegido fue Georges Pompidou allá en 1969, justamente cuando se registró el récord de abstención del que hablábamos hace un rato. Yo tampoco diría que Mélenchon y su movimiento son de extrema izquierda, es muy heterogéneo en realidad. Y por supuesto que más allá de que representan muy poca cosa desde el punto de vista de peso electoral, la única chance que podría llegar a tener no sé si tener una mayoría, porque eso me parece realmente utópico, pero sí un peso significativo en el Parlamento a partir del mes de julio próximo, sería una comparecencia unitaria junto con otros partidos de izquierda, como el Partido Comunista, como los Verdes, e incluso como el Partido Socialista. Aún así, no es automático que la mayoría parlamentaria al primer ministro. El que decide quién es primer ministro es el presidente. Por supuesto que sería muy difícil para un presidente designar un primer ministro minoritario, porque allí el mecanismo de gobierno se bloquea. Pero tampoco es automático y no se vislumbra, por lo menos yo hoy no tengo claro, que dado incluso, de nuevo, el sistema electoral francés, ni la extrema derecha ni la izquierda puedan, por sí solas, configurar una mayoría parlamentaria propia. Es decir, lo más probable es que Macron tenga su mayoría mucho más estrecha que la mayoría pletórica que tuvo durante los últimos 5 años. Pero en fin, estos son todo especulaciones y por supuesto ¿Y eso los efectos prácticos le puede complicar mucho? Como decís, si consigue la mayoría, aunque con menor margen, ¿verdad? Bueno, eso, como sabemos también en Uruguay, las mayorías estrechas son complicadas porque alcanza como un puñadito de defecciones para complicarte la vida y por lo tanto las distintas componentes o fracciones o corrientes dentro de una mayoría tienen un poder de chantaje muy grande. Es decir, en cualquier hipótesis va a tener que negociar bastante más que lo que hizo en este último mandato, de eso no tengo duda. Rafael Mandresi, nuestro colaborador habitual desde Francia. Rafa, como siempre, un placer hablar contigo. Te mando un abrazo grande y gracias por pararnos así en la cancha a partir de este resultado de ayer. Y bueno, y quedamos atentos entonces a lo que pase en las instancias de junio. Volveremos en todo caso a hablar en ese momento. Cómo no, el agradecido soy yo y el placer es mío, Romy. Un abrazo grande. Un abrazo.